¿Creías que lo peor de una cárcel son los presos? No, te equivocas. Y mucho. Porque si bien entre esas paredes de hierro y concreto la violencia está a la orden del día, lo paranormal también tiene su propio pabellón. Pénsalo, guardiacárceles que pasan noches enteras recorriendo pasillos infinitos, donde la soledad pesa más que las cadenas, donde los gritos apagados de los vivos se confunden con lamentos de los que ya no están. Ahí adentro se sufre, se odia, se muere. Y cuando alguien muere con bronca, con resentimiento o con hambre de venganza, pocas veces se va en paz. Algunos quedan atados a esos muros húmedos, vagando entre barrotes invisibles. Y quienes conviven con ellos, los mismos hombres de uniforme que, entre mate y mate, vigilan la oscuridad con los nervios tensos. Porque en esas noches el silencio no es silencio, es un murmullo que viene de celdas vacías, en un susurro que arrastra por las galerías. Y ahí, en medio de la rutina más dura, la realidad se mezcla con lo imposible. Hoy te invito a sentarte conmigo. Tomamos unos mates porque lo que vas a escuchar no sale en los diarios. Hoy, en Relatos de Punta Lara, experiencias paranormales de guardiacárceles. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. La cárcel de Olmos en La Plata era un monstruo de hierro oxidado y muros húmedos. Tenía más de 100 años y cada piedra parecía guardar un secreto. Los guardiacárceles, hombres duros y acostumbrados a lo peor, sabían que esa prisión no solo estaba llena de criminales vivos, también de sombras. Martín, uno de los más experimentados, siempre decía que lo que más miedo le daba no eran los internos violentos, ni los motines, ni los cuchillos escondidos en los colchones. Lo que lo helaba de verdad eran las madrugadas, cuando el pasillo del pabellón 3 se quedaba vacío y el eco de los pasos, que no eran suyos, lo seguía desde atrás. El pabellón 3 había sido clausurado hacía años. Después de una riña brutal, nadie lo habitaba. Pero a la noche parecía respirar, era común escuchar golpes en las rejas oxidadas, como si alguien exigiera salir. Una y otra vez, Martín revisaba y nunca encontraba nada. Una madrugada de invierno, mientras hacía la ronda, lo escuchó claramente, una tos seca, vieja, y después una carcajada aguda que lo atravesó hasta los huesos. ¿Quién anda ahí?, gritó, apuntando con la linterna hacia el fondo del pasillo. Por supuesto no había nadie, solo polvo, telarañas y el frío de un edificio que parecía más mausoleo que una cárcel. Lo peor vino después. Al llegar al final del corredor, la linterna titiló, como si algo le chupara la energía. Ahí fue cuando lo vio, una figura encorvada, con la cabeza gacha, los brazos colgando como si fueran de trapo. Su rostro era borroso, pero lo que se distinguía eran los ojos, dos agujeros negros que lo observaban con hambre. Martín retrocedió, el corazón a punto de salirse del pecho. Reconocía la descripción, porque en esa cárcel todos conocían la historia. Era el espectro del gordo Gaitán, un reo que había muerto en los años 70, un degenerado, asesino, que durante su condena había jurado ser discípulo y seguidor del petiso orejudo. Él me mostró el camino, decía en los interrogatorios, como si el infame criminal de principios del siglo XX aún viviera en su cabeza. Gaitán murió en un motín, apuñalado por otros presos que no soportaban su locura. Su cuerpo quedó tirado en ese mismo pasillo, y desde entonces el pabellón 3 nunca volvió a ser el mismo. La silueta se fue acercando, paso a paso. El aire se volvió irrespirable, un hedor a sangre seca y humo inundó el corredor. Martín quiso hablar, pero la garganta se le cerró. Lo único que escuchaba eran lloriqueos, como si la sombra llevara consigo un ejército de almas perdidas. De pronto la figura levantó la cabeza y sonrió. Una sonrisa grotesca, imposible, que mostraba dientes largos y torcidos. Y en un susurro gutural, como si viniera de más allá de la tierra, dijo: el petizo no murió, yo lo mantengo vivo. Martín disparó, el eco del tiro rebotó en todas las paredes. Cuando el humo se disipó, el pasillo estaba completamente vacío, ni sangre, ni cuerpo, ni sombra.
Pero en la cámara de vigilancia, al revisar horas después, se veía claramente otra cosa, el espectro de Gaitán, de pie, frente a la celda, inmóvil, con la mirada fija en la cámara. Lo peor es que no estaba solo. En las imágenes detrás de él aparecían varias siluetas, algunas más pequeñas, otras más grandes, transparentes, alineados uno al lado del otro, mirando también la misma cámara. Martín pidió el traslado, nunca volvió a poner un pie en el pabellón 3, y cada vez que alguien nuevo entra a trabajar, les advertía lo mismo. Si escuchan pasos en el pasillo clausurado, no miren para atrás, porque si lo ven, nunca más se lo van a sacar de su cabeza. Hasta hoy, los guardiacárceles más viejos aseguran que el espíritu de Gaitán sigue rondando la cárcel, riéndose en la oscuridad, invocando al petiso orejudo como si todavía esperara órdenes, y que en esas madrugadas heladas los pasillos de la prisión no los recorren solo los vivos, sino también los monstruos del pasado. La cárcel de mujeres de Ezeiza tiene un aire pesado, aunque moderna en comparación con las viejas prisiones. Quienes trabajan ahí saben que los muros no solo contienen reclusas, también guardan algunos secretos. El lugar respira dolor, llanto, violencia contenida y algo más, algo que nunca debería estar ahí. Laura era una guardiacárcel de 30 y pocos años. Siempre había tenido un temple firme. Había lidiado con internas agresivas, intentos de suicidio, peleas sangrientas y motines en miniatura. Pero había un pabellón que nadie quería recorrer de noche: el de aislamiento. Allí, la celda 14 era un tema más que prohibido. No había internas ahí, al menos oficialmente, y sin embargo cada noche se escuchaban golpes secos contra la puerta metálica, como si alguien adentro pateara para salir. Otras veces eran risas ahogadas, susurros que parecían venir de varias bocas a la vez. Una madrugada helada, Laura fue enviada sola a revisar ese pasillo. El resto de los guardias se excusó, sabiendo perfectamente lo que significaba. El silencio era tan espeso que cada paso resonaba como un trueno. Al pasar frente a la celda 14, lo escuchó clarísimo. Un murmullo grave, gutural, repetitivo. Un rezo invertido. ¿Quién está ahí?, preguntó, aunque sabía que no había nadie registrado. De pronto, la mirilla de la celda se iluminó con un resplandor rojizo. Laura retrocedió, el estómago apretado. Algo se movía adentro, pegó la linterna al ojo, y durante un instante lo vio con total claridad: una figura encorvada, con la piel negra, como carbón, y los ojos incandescentes, que la miraba fijamente desde adentro de la celda vacía. El corazón se le aceleró, no podía respirar. La criatura sonrió, mostrando dientes afilados, y en un susurro que le heló la sangre, pronunció su nombre. Laura. Soltó la linterna que rodó por el suelo, y en ese instante el pasillo entero se iluminó con destellos rojos, como si las paredes sangraran. Se escucharon gritos de mujeres, decenas, quizás cientos, mezclados con carcajadas demoníacas. El olor a azufre llenó el aire. Laura corrió, pero el pasillo se alargaba, interminable. Tras ella, los pasos resonaban, pesados, como garras arrastrándose, y entonces una mano, áspera y ardiente como hierro al rojo vivo, la tomó del hombro. Se dio vuelta y lo vio completo: un demonio enorme, deforme, con cuernos retorcidos y la piel hecha de sombras. Sus ojos eran dos brasas encendidas y en su pecho se distinguían cicatrices que parecían letras grabadas a fuego. Con voz cavernosa dijo: Aquí se alimentan del miedo, y tu miedo sabe dulce. Laura gritó, pero el demonio no la atacó. En vez de eso, retrocedió hasta entrar otra vez a la celda 14, cerrando la puerta tras de sí con un estruendo metálico. Cuando logró regresar a la guardia central estaba pálida, temblando, casi sin poder hablar.
Nadie se sorprendió demasiado, otros ya habían visto cosas. De hecho, uno de los más viejos le mostró un registro secreto. En 1999, octubre, cuando se inauguró la cárcel, en la celda 14, murió una interna de manera inexplicable. Su cuerpo apareció retorcido con signos de quemaduras y una expresión de terror absoluto. Desde entonces, esa celda quedó fuera de servicio. Laura renunció meses después. Jamás volvió a pasar por ese pasillo y hasta hoy las guardiacárceles más antiguas advierten a las nuevas. Si caminás por aislamiento y escuchás tu nombre desde la celda 14, corre. No mires, no respondas, porque lo que está dentro no es humano. Hay edificios en Argentina que parecen normales, que pasás por la vereda sin sospechar nada, pero algunos esconden cicatrices profundas, heridas que nunca cerraron. En los años oscuros de la dictadura muchas casas fueron usadas como centros clandestinos de detención, sitios de los que muy pocos salieron con vida, sitios donde todavía hoy dicen la muerte no descansa. Martín, un joven estudiante de historia, fue a realizar un relevamiento fotográfico en uno de esos lugares que el tiempo quiso disimular, pero la memoria mantiene vivo. Había escuchado rumores de ruidos extraños, luces en la madrugada y sombras en los pasillos vacíos. Él pensaba que eran historias de vecinos, ecos de lo que todos saben y pocos quieren recordar. Por supuesto, entró. El aire adentro era distinto, frío, pesado, como si cada pared respirara dolor. Había celdas pequeñas, húmedas, con las marcas del tiempo en los ladrillos. Martín apoyó la cámara y empezó a disparar fotos, hasta que el silencio se quebró. Un susurro, apenas un murmullo. ¿Hay alguien?, preguntó en voz baja, convencido que no tendría ningún tipo de respuesta. Pero el susurro se convirtió en un lamento clarísimo. Justicia, justicia. Martín sintió que la sangre se le helaba. Caminó despacio hacia una de las celdas y vio algo que era imposible. Una silueta transparente de un hombre joven, encorvado, con las muñecas atadas. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, pero sus ojos brillaban con una fuerza intensa. El espectro levantó la mirada y lo observó fijo. Entonces las paredes comenzaron a temblar. Desde las demás celdas surgieron gemidos, gritos ahogados, como si decenas de voces reclamaran al unísono. El eco retumbaba en el pecho, como un latido enorme, como si el edificio entero estuviera vivo. Martín quiso correr, pero el espíritu extendió una mano. No lo tocó, pero un frío desgarrador lo rodeó. Y escuchó dentro de su cabeza las palabras más duras que jamás había sentido. No queremos venganza, queremos memoria. El joven cayó de rodillas, llorando sin entender. La silueta se desvaneció lentamente, pero en la pared quedó marcado, con un hollín oscuro imposible de borrar, el mismo mensaje: nunca más. Martín salió corriendo con la cámara en la mano. Cuando revisó las fotos, una le heló la sangre en la celda 3, vacía. Se veía claramente la figura espectral del hombre con las muñecas atadas y detrás sombras alienadas como cuerpos esperando ser contados. Esa foto nunca la publicó, no por miedo a que no le creyeran, sino por respeto. La guardó como testimonio de que hay heridas que el tiempo no borra. Hoy, cuando alguien le pregunta si cree en lo paranormal, responde con toda la seriedad: lo que vi no es solo un fantasma, es un reclamo, una voz que atraviesa los años y todavía pide justicia. Y cada vez que pasa por ese edificio escucha, aunque sea en el silencio de su memoria, aquel eco imposible de olvidar.
justicia, memoria y nunca más. El Reformatorio Juvenil de Varones de Berazategui era un edificio viejo de muros descascarados y pasillos interminables que olían a encierro. Allí, adolescentes conflictivos cumplían condena de menores, separados de la sociedad con la promesa de ser reinsertados. Pero los guardias sabían que aquel lugar no era solo un reformatorio, era un infierno disfrazado de institución. Claudio, un celador nocturno con más de 20 años de servicio, nunca quiso hablar de lo que veía en esas madrugadas, hasta que una noche el miedo lo quebró. Todo comenzó en el pabellón B, poco después de apagar las luces. Los chicos se agitaban, gritaban y golpeaban las camas de hierro. No era una pelea ni un motín. Todos señalaban la misma dirección, la puerta del pasillo. Está ahí, gritaba uno con los ojos desorbitados. Claudio fue corriendo, convencido de que era una broma, pero cuando miró, su corazón se detuvo. Una figura femenina alta, de cabellos largos y negros como jean, estaba de pie al final del pasillo. No se movía, pero su presencia llenaba todo el aire de un frío insoportable. Lo que más lo perturbó fueron los ojos. No eran ojos humanos, sino dos pozos vacíos, oscuros, que parecían absorber la poca luz que quedaba en el ambiente. El silencio fue absoluto. Ni los adolescentes más violentos se atrevían a respirar fuerte. Entonces, la mujer empezó a caminar. Sí, sus pasos no hacían ruido. Pero cada vez que avanzaba, las luces parpadeaban y un zumbido extraño recorría las paredes como si el edificio entero protestara. Los chicos empezaron a llorar, algunos rezaban, otros se cubrían la cara con las sábanas. Claudio intentó gritarle que se detuviera, pero su voz se quebró en un susurro. Ella seguía acercándose, con una sonrisa torcida, fría, imposible de olvidar. De pronto, se detuvo frente a una celda. Allí estaba Hugo, un muchacho de 16 años, conocido por su carácter desafiante. Él no se escondió. Miró a la mujer directamente y entonces fue que sucedió. La cerradura de la celda se abrió sola, con un chirrido metálico que heló la sangre de todos. Hugo gritó: «No quiero ir con vos, no quiero». La mujer inclinó la cabeza como si lo observara con lástima. Luego desapareció. No caminó hacia atrás ni se esfumó lentamente. Simplemente dejó de estar, como si nunca hubiese estado ahí. El pabellón quedó en silencio absoluto. Claudio corrió a cerrar la celda de Hugo, pero el muchacho estaba en shock, con los ojos en blanco, murmurando sin parar: «La señora viene por nosotros, la señora ya está acá». Desde esa noche el reformatorio cambió. Los chicos se negaban a dormir, gritaban que ella volvía a buscarlos, que caminaba entre las camas mientras todos fingían estar dormidos. Algunos aseguraban que sentían su aliento helado en la nuca. Otros decían que la escuchaban reír dentro de los baños. Claudio pidió el traslado poco después, incapaz de soportar más. Pero antes de irse, un interno le contó lo que nadie quería escuchar. Dicen que esta fue la casa de una mujer que murió acá, hace muchísimos años. Se volvió loca y los que caemos acá somos sus hijos adoptivos. Pero ella no nos quiere salvar, nos quiere tener para siempre. Claudio jamás volvió a poner un pie en ese reformatorio, pero cada vez que alguien le menciona el lugar, siente un escalofrío que lo paraliza, y en su cabeza todavía escucha ese susurro gélido: «La señora viene por ustedes». Y así, entre muros gastados, pasillos interminables y noches que parecen no tener fin, descubrimos que lo peor no siempre son los vivos, sino aquello que se quedó atrapado entre rejas invisibles, espíritus que no cumplen condena ni tienen libertad condicional, presencias que vigilan, que acechan y que susurran desde la oscuridad. Hoy recorrimos cárceles, pabellones y reformatorios donde el miedo se hace carne y la sombra tiene nombre propio. Pero esto es apenas una parte, porque lo paranormal no conoce muros, no respeta uniformes ni cerraduras. Está ahí,
esperando a quien se atreve a mirar demasiado tiempo. Vos y yo ya cruzamos esa frontera, y cuando apagues este video, cuando la pantalla quede en silencio, recordá que el eco de esas voces, el frío de esas miradas, puede seguirte incluso hasta tu habitación. Esto fue Relatos de Punta Lara. Te espero en el próximo encuentro, si es que todavía te animás. Buenas noches.